Tan, 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 tan. Este episodio de Shooting Brats es traído para ti por Queso La Villita. Cartoon Network, que ya no existe. ¿Ya no existe Cartoon Network? Que yo según yo, no. Ya no. Sí, se cerró. Bueno, ya. Esta vez venimos a hablarles sobre la exposición. Hold on. Espera, antes que nada, un saludito para profe. Ay, güey, profe. Es que, güey, tienes un nombre bien raro. Lo siento. Profe Maromeni. Güey, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero en fin, saluditos. Gracias por... No sé por qué escuchas los podcasts completos, la neta. Habla por ti. Pero, pues, gracias pues, por siempre comentar, ¿no? Ya sabes, que alguien sepa de nuestra existencia, ya con eso, supongo. Y a Mr. 6760. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo va la renta? En fin. Okay. Exposición. Sí, vamos a hablar sobre la exposición y como en el espíritu de la exposición vamos a decirles más o menos de qué chingados es la exposición. Es algo inevitable cuando te vas a meter a contar historias. La exposición viene tan vieja como... A ver, ustedes van a exponer sobre la pinche... el pinche arcoíris, y vas y haces una pinche presentación de PowerPoint pendeja. Eso es básicamente lo que es la exposición en palabras estúpidas. En términos generales, pero cuando estamos hablando de storytelling es cómo tú entregas información a la audiencia, ya sea información de world building, de personajes, de la trama, de que fulano le hizo eso a Sutana, cómo tú conviertes información en parte de la historia. Y muchas veces la exposición es parte, que esto es otro tema que después vamos a tratar como tal, pero en este caso la exposición también tiene muchas veces que ver con la introducción y cómo haces que tu comienzo sea atractivo para la historia que vas a contar, porque si la exposición en sí, o sea, si tu historia es, entre grandes comillas, buena, pero tu exposición, tu primera introducción del cuento que se supone que quieres que me interese es de que demasiado pura palabrería y nada atractivo o nada en sí, o sea, solo es como de que había gente de fuego, había gente del agua, es como hace de 100 que, años. ¿a quién le importa? Sí, de hecho, deberíamos tocar ese tema después de por qué el primer capítulo es tan importante, está chido. Pero sí, básicamente, sí, hay pocas cosas que espanten más a un lector que mala exposición al principio de una historia. Porque escuchando de gente quejándose de que dejé este libro o dejé esta serie porque al principio es nada más de que te quieren explicar todo el mundo sin que te interese todavía, o sea, sin que les agarres cariño, sin que tú mismo sientas un interés genuino, literal te quieren leer la página de Wikipedia de este mundo mágico y que ya eso sea entretenimiento por sí mismo. Lector, y así no es. Lector y audiencia en general, porque, o sea, en caso de un lector sí se siente como pura explicación, así que yo puedo ir literalmente que a Goodreads y agarrarme ya la explicación de ahí, entonces ¿para qué necesito que tú me lo escribas? ¿Por qué de esa forma tan aburrida? Y en el caso de una audiencia es como, siento yo que es el hecho de, primero, esta historia ya la he visto miles de veces, no entiendo por qué vería la tuya, lo siento, no es por ser mamona, pero no siento que me vayas a dar algo especial o algo nuevo o algo creativo. ¿Por qué me miras a mí cada vez que dices eso? Porque no tengo nada más que mirar, idiota. Mi idiota. Tus datos ni están aquí. Ellos no escriben. Bueno, sí. Y también es el hecho de cómo presentas tu mundo en general. Que tal cual, o sea, un poco arraigado a lo que dijiste ahorita, como la definición en general de la exposición. La exposición en sí, como tal, de nuevo, no tiene que estar necesariamente ligada a la introducción, pero es completamente inevitable. O sea, siento que no hay una historia en la que puedas del todo, o en la que no puedas tener exposición. Sí. Y es algo que vas a cargar en en el principio, en la mitad y en el final, siempre vas a estar lidiando con cómo entregar información, cómo exponerla, así que agárrense. Evitar que tu historia sea pura exposición está abrazada del diálogo, pero eso no vamos a hablar ahorita. Ahorita tocamos un poquito del diálogo, pero próximamente viene capítulo de diálogo. Pero bueno, el ejemplo más clásico de exposición, pues ejemplo más clásico es el que
que veo que ahorita últimamente no sé si es la nostalgia o la falta de creatividad. No digo que nosotras no seamos culpables de eso, porque por favor. Pues el clásico ejemplo de exposición, ya te la sabe, que hace 100 años vivíamos en la chingada verga esa de vivíamos en un mundo de paz. No es cierto. Sí, ¿A quién le importa? De hecho, hay muchas películas donde inician así de que es un shot del cielo y es una persona de que el mundo estaba bastante bien, pero de pronto Corea del Sur nos atacó a todos y Corea del Norte, por favor. Ay, sí, también. Bueno, sí. Los asiáticos, todos iguales, ¿no? Ya te contagié mi racismo, genial. Vete a la verga. Pero sí, o sea, es la manera más fácil. Hablándole directamente a la audiencia. Pero no me quiero meter demasiado en esta manera de exposición específicamente, porque ya sería desviarnos demasiado del tema. Pero en el caso, ya sabemos, ¿no? O sea, es el clásico de Avatar o de antes. Siento yo que Star Wars también como que de repente se tira un poco de exposición. Pero de esos, un poquito peor porque nada más es un texto subiendo por la pantalla y mínimo Avatar le puso narración, animación. Y es icónica. Ajá. Pero o sea, como el que los escritores nuevos se olvidan de la razón de por qué la exposición se escribió de esa manera en esas historias específicamente. O sea, en la historia de Avatar, por ejemplo, es más un complemento de la historia que después nos cuentan, la narración de Katara. Porque es como, no siento que sea exposición que uno es no algo pueda... que la serie no te da. No es algo que la serie no te da por sí mismo. No es algo que la serie no te dé, pero es un complemento, por lo menos para como la introducción de la serie. Es como la carta de presentación de la serie. Y lo hace bonito, y lo hace chido. Porque para empezar... Y todos lo recordamos de que hasta que la Nación del Fuego atacó. De que y aparte es como nosotros. De que... parte del mismo campo de exposición es este hecho de que lo presente todo atractivo. Es como que te presentan los 4 elementos y te hablan de la historia, de cómo se creó toda estas naciones y de hecho todos las hacen muy distintivas. O sea, como que porque están basadas en culturas reales, pero estamos hablando de que a todas le dan como que su propia identidad. Y aparte también es algo muy corto. O sea, este pedacito no es algo cansante. Este que es súper rápido, es literal como la premisa básica de la historia. Y la ponen al principio de cada capítulo, nomás para que ahí lo veas. Pero no es nada cansante ni enfadoso. A este punto es más un detalle estilístico que algo que la serie necesite para darle información hacia audiencia en realidad. Pero sí hay muchas obras que utilizan esto. O hay momentos donde hacen un prólogo, pero según el prólogo es nada más para poner al lector en contexto, pero abusan abusan horriblemente de que es que el enemigo fulano nos atacó y mi abuela fue una esclava con ellos y luego nos crió a mí y a mis hermanos para buscar venganza y por eso vamos a empezar la historia en el capítulo 1. O sea, se deshacen de luego se llevaron a mi hermano y quiero a mi hermano porque es hijo de mi madre y a mi madre la quiero. Y muy importante. En consecuencia, mi hermano. Y un diagrama de que para que entiendan qué pedo. Pero, o sea, a pesar de que ese es el clásico, no necesariamente la exposición, incluso hecha de esta manera, siempre tiene que ser mala. O sea, hay maneras, es que te digo, es cansado porque es repetitivo, ya nos tiene hasta la madre, pero hasta este punto puede ser que encuentres medio como maneras, porque precisamente... No, es que ahorita dijiste que no, es que esto no es siempre malo y yo te hice una cara como de que, estúpida, pero me da mucha risa porque yo también abuso de este recurso. Entonces sí, voy, defiéndelo, defiéndelo en este momento porque mi honor depende de ello. Es que un día voy a publicar un libro y me van a decir, esta pendeja dijo otra cosa. Es que hay cuestiones que simplemente no puedes evitar exponer con simple diálogo e imágenes de fondo, porque si los explicas con flashbacks o como con la historia ocurriendo, no se siente tan efectivo como que tú expliques algo que no es parte de la historia en sí, pero necesitas saber para que entiendas por qué este evento es tan importante, por qué hace tanto impacto. Es que hay cosas que, como tú dices, no encuentras otra forma de exponerlas porque son como muy straightforward, como de que hay una lección de historia hasta cierto punto, pero mientras la forma en que este diálogo esté armado o cómo esté construido y que sea corto y entretenido en lo que dura esa información, al menos te puedes salir con la tuya, pues entregas información
es rápido y mientras sea como lo suficientemente intrigante, puede cumplir un propósito sin ser algo aburrido y de que, ay, estoy escuchando una lección de la escuela. Pues ahí lo puedes hacer funcionar, pero no es ideal. No es ideal llegar a ese recurso para exponer. Siempre hay cosas como más ágiles o un poquito más divertidas para la audiencia de ver y aprender al mismo tiempo. Sí. Ok. También siento que algo que es importante mencionar es el hecho de que esto otra vez es parte del world building, que esto otra vez no vamos a que no lo vamos a tratar de nuevo en este episodio, pero se supone que tú tienes una historia en tu cabeza, ¿no? Entonces, como que quiero contar esta historia que a mí me importa tanto, yo quiero que a ti te importe también, por algún motivo. Entonces, ¿qué va a haber? Exposición inevitablemente. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, una manera en la que puedes evitar caer en estos clichés o en estas maneras tan pobres de narración, es que puedes aprovechar de manera muy atractiva los elementos que tienes ya en tu historia. O sea, porque no todas las historias obviamente se parecen. De hecho, es inevitable que en la actualidad no utilices recursos que hayas encontrado millones y millones de veces en el storytelling. O sea, sí, es imposible querer sacar algo completamente original. Y si lo sacas nadie le va a entender porque qué pedo. Ajá. O sea, es incluso... Ay, me caga. Bueno, no lo voy a mencionar todavía. Pero hay muchas historias que a mí me gustan mucho en la actualidad y que lo he recalcado muchísimas veces. No son historias especiales. Por más que a mí me encanten, yo hasta cierto punto ya sabía a dónde iba la historia porque esto ya lo vi en otro lado. Tal vez lo hicieron mal allá, pero yo ya sé. Tú eres el abuelo que se va a morir. O tú eres la tía que resulta la madre del otro tipo. Tú te sabes el plot twist. Ajá. O eres de que el Snape de esta historia. De que tú te ves malo, pero... Tú fuiste la clave para todo. Ajá. El tesoro es la amistad. Ándale, era el mayordomo, el asesino. El One Piece siempre estuvo a la vista. Ajá. Pero independientemente de que todas las historias tengan cosas que se puedan parecer a otras, de nuevo, porque en la historia, o sea, en la ficción así sucede, así pasa cuando sucede, hashtag. Siempre puedes, digo, el motivo por el que quieres contar una historia, más allá de que sea tu historia y tú la ames y quieras que otros la conozcan, es porque yo supongo que tienes algo que aportar también. Entonces, se supone que esto que puedes aportar lo puedes aprovechar perfectamente en la exposición. Digamos que esta es tu historia de vampiros otra vez, pero hay cositas chidas, hay algunos poderes, algunas ramas, algunos, no sé, ¿cómo se dicen? Estos rankings de la sociedad. Ajá, tienes un lore diferente y lo quieres dar a conocer también. Y puedes hacerlo simplemente en la exposición y puedes hacerlo a través de una narración chida o puedes poner ilustraciones padres o algunos flashbacks típicos, pero de nuevo así como dándole a la creatividad, pues no es simplemente de que yo nací en una familia rica donde estaba mi padre y madre genéricos y luego estaba mi hermano que desapareció, de que, eso es recontra Wattpad, de que, hola, soy Lucía, tengo 17 años, tengo cabello castaño en los hombros, yo pienso que soy muy gorda, pero estoy buena, eso es muy Lucía. Y me gusta mucho el nombre de Lucía, güey, si mi futura hija está viendo esto, lo siento niña, pero te llamas Lucía. Pero es esta cuestión de que de nuevo, o sea, exposición se siente como de nuevo llegando a lo que mencionamos en la intro, de que se siente como una presentación de PowerPoint, no como un storytelling, que se supone que ese es el punto, es como de que te quiero entretener con esto que te voy a contar. No, mira, esto es lo que vas a presenciar a continuación. Ok, y ahora, ¿me lo presentas de esta manera tan pobre? Es de que está A, está B, y les pasa esto y Sí, se siente que estás en clases, literal. Ajá. Y luego llegas a la historia y A y B, y no sé nada de ellos, solo sé que se murió su tío a balazos, pero no sé nada de sus personalidades, ni de sus ambiciones, ni sé cómo les va a afectar la historia, solo sé que viven en un rancho. O sea, ¿por qué? ¿Esto de qué me sirve? Sí, o sea, información por información no es atractiva. O sea, de ahí viene como la magia del storytelling, de saber cómo contar cosas, y el saber cómo contar información es crucial. Y de hecho, siento que cuando una exposición llega a este punto de no ser, de ser así como tú dices, como una lección de historia, de que, es que pasó esto, y después saltamos a este otro hecho, cuando lo haces tan robóticamente, siento que rompes la inmersión, porque a mí me recuerdas de que, hay un autor que está intentándome hacer entender estas cosas.
porque no se siente natural. Si fuera natural, tú estarías interesado en los personajes, estarías hasta cierto punto creyendo que son reales, y todo lo que vas aprendiendo casi es subconsciente si está bien narrado y si está bien expuesto. Y cuando no lo es de que, punto A, fulano murió porque lo balacearon los municipales. Punto B, el One Piece, nadie sabe dónde, o sea, no ¿sabes? ¿De qué está allá? ¡Ay, me caga! Lo siento. Pero esto es algo también que me parece algo muy triste ligado al hecho de que la gente no sepa hacer exposición, o en general se pierda un poquito esta magia del storytelling, porque si tú ves viejas, aquí es un rant pequeñín, pero bueno, no, todo este pinche podcast es un rant, pero este es un rant personal. Es como de que tú ves las grabaciones antiguas de los 90s, de los creativos, de la gente que estaba trabajando en las películas de Disney de los 90s, y hay tanto amor y tanta pasión por las historias que contaban entonces. Les importaba tanto la caracterización de personajes, quiénes iban a interpretar a esos personajes, por qué estaban contando la historia, todos los elementos que las hacían unas historias tan magníficas. Y eso, independientemente de que en la actualidad, no digo que en la actualidad no haya pasión por el storytelling, porque sí hay historias que precisamente me gustan tanto, porque se nota mucho el amor precisamente que tienen los autores por estas obras, pero no tienen que ser ni obras maestras ni nada de eso, pero ese brillito en los ojos de un niño pequeño cuando iba a ver una película al cine o se ponía a ver una serie, como que ya se perdió en la gran mayoría de cosas. Ahora solo tengo que contar una nueva historia. Es como tengo que generar shock, creo que es lo que domina algo, lo más nuevo. Pues no shock, pero es que eso es como, creo que ahora todo se basa en de que tengo que hacer un statement más que quiero contar este personaje. Voy a aprovechar que nunca hicimos el podcast de La Sirenita, solo para decir que ahorita que estás mencionando esto de las películas clásicas, algo muy grande que tenían los musicales de los 90 de Disney es que estaban cuidados hasta el más minúsculo y mínimo detalle. Y de hecho en La Sirenita, el director de todo esto y el compositor de la música estaban de que junto a los actores, de que es que esta línea la tienes que grabar así, les daban dirección de cada línea, de qué sentimiento poner. Y cuando comparamos como la versión nueva de la canción esta de la principal de La Sirenita con la vieja, ahí se nota bastante, porque por más que sea una cantante talentosa, si no está la intención y la dirección y ese cuidado al detalle, va a ser algo ridículo. Y algo de lo que mucha gente se rió en esa canción es que Ariel en un pedazo hace el y en la versión original, en lugar de sonar como que ella quiere presumir su bonita voz, suena como que ella está desesperada o triste o lo que tú quieras. Y acá es como, se ve como que, es un show off, nada más quiero mostrar esta escena, pero no quiero mostrar lo que significa. Y pues todo eso se reduce a la exposición, porque en términos bastante generales puedes decir que es la misma historia, pero cómo la cuentan es lo que le da su valor. No es la misma. Bueno, no, si cambian, ni de lejos. Tiene muchos plot points similares. Uy, vaya basura. No, ya sé, pero lo que lo cambia mayoritariamente es la exposición. Pero es que ese es el punto, no entienden por qué la exposición estuvo ahí en primer lugar. Sí, no saben por qué esto fue dicho de esta forma, por qué significaba esto. Y ellos lo cambian y ahora significa algo diferente. Y de hecho, incluso muchos de los actores o actrices que estaban tan involucrados en los proyectos, ellos también estaban tan metidos en sus personajes que muchas veces es como cuando, porque a nadie le importa, pero Carla aquí y yo hemos estado escribiendo una historia juntas desde hace muchos años, y hay veces en las que nos topamos, nos damos cuenta de que, güey, creo que diría esto, sí, bueno, o sea, como que los personajes se escriben solos, o sea, no necesitan de nuestras voces, es como que ellos ya tienen algo muy definido, muy claro, que los podemos reconocer. Incluso siento que cuando llegásemos a contar esta historia, la gente también los reconocería con sus propias voces, porque son muy específicas, están muy separadas el uno de los otros. Están caracterizados hasta gran punto de lo que tenemos en nuestras cabezas. Y de hecho creo que por eso a veces que queremos escribir ciertas escenas o ciertos momentos, es que cómo reaccionaría él, o cómo esta persona expresaría esta frustración. Y de repente llegamos a tener algunos
concordamos muchas veces cuando cambiamos algunos diálogos o escenas en las que, por ejemplo, alguna tiene una idea y es de que, güey, pasaría esto, está muy chilo, y es como de que no, espérate, pero no creo que reaccionaría no es acorde así. Acá. Ajá. Y es de que no, sí es cierto, ¿sabes qué? Hay que revisarlo un poquito, porque si no tiene que ver como, de nuevo, la voz del personaje. Eso se veía mucho en los actores que interpretaban a los personajes de Disney en los 90s. Ellos estaban tan, ok, creo que tengo una visión muy específica de lo que este personaje dice por las direcciones que me han dado y por cómo está escrita la historia que yo conozco. Sí. Y a veces, muchas veces, con las libertades creativas que les daban a los actores, es que, suena súper cursi que lo diga así, pero por eso los encargados como del storytelling o como del storyboarding y todo lo que es la producción de las películas se quedaban tan enamorados con las interpretaciones, porque era de que, güey, estamos en la misma página. Sí, es que era algo tan bien ideado que podían, por ejemplo, la persona que lo ideó todo, digamos el director, podía darles la idea a los storyboarding de que quiero representar esto. Y hacen su propuesta y todos están en la misma sintonía y luego se lo pasan al director de actores, él lo entiende, todos están en lo mismo y por eso sale exitoso, porque todos supieron llevar el mensaje y al final llega a la audiencia porque todas las partes están contribuyendo pues a expresar, esto, aquí el protagonista se siente triste o aquí fulano hizo esto. Y se lo toman en serio, cosa que también se ha salido mucho de la línea últimamente, es como de que ay, solo es una historia, no te lo tomes tan a pecho. Ay, ya sé, de que solo es una historia para niños, ¿por qué te importa? Mientras voy a presumir su pinche estatus político durante toda mi página de Facebook porque no puedo pensar. Emma Watson. Güey, cada capítulo que pasa, vamos a renombrar el podcast a Anti-Emma Watson. No. Anti-Furry. ¿Anti qué? Pero de nuevo ligado con el tema de la exposición, otro punto que hay que mencionar es también que algo que hace a la exposición efectiva es que no quita la naturalidad con la que la historia está contada. Porque de repente, no necesariamente tienes que mencionar la exposición en tu intro, eso es lo que se hace usualmente, pero de repente puedes tener a los personajes que ya conoces, que se sientan a hablar en una escena o algo así, y de repente pues ahí te va a contar uno con, ya sea con, de nuevo, con imágenes de fondo y con la voz narrando el episodio o lo que sea, o simplemente una plática en la fogata donde no tienes que tener imágenes o nada, pero solo es el personaje hablando de su pasado o algún evento o lo que sea, que no se sienta como de que, ¿sabes qué? Se me acabaron las ideas de cómo contar esto, vamos a ponerlos a que se sienten y a que hablen del tema, y luego se acaba la escena y se siente como que interrumpió como que toda la atmósfera, todo el flow. O sea, como todo lo que había estado, es que porque se me olvidan las palabras, pero todo lo que había estado como guardando o building, no quiero decirlo en inglés. Construyendo. Bueno, sí, construyendo desde un principio, de repente como que exposición, espera, tenemos que pausar la historia porque aquí hay algo importante. Es como si el personaje llega a ti y te da un panfleto de que ahora lee esto antes de que continuemos, por favor. Ajá. Sí, creo que la mejor exposición ocurre cuando no te das cuenta que estás siendo informado. O sea, es sutil y pasa durante algo interesante en pantalla o lo que tú quieras o mientras lees. O sea, tiene que ser llevadero y tiene que ser disfrutable. Pero de hecho creo que es un buen momento para comentarlo, pero me acuerdo que dijiste que Arcane es algo que querías mencionar y la verdad que sí, o sea, en los episodios donde hablamos de cada escena de Arcane, lo siento, pero expandimos bastante en de que creo que esta escena demuestra muy bien X y X cosa por cómo está dirigido, por el diálogo, lo que tú quieras. Y de hecho la primera escena de Arcane la recuerdo mucho porque siento que es muy, muy efectiva con exponer el tono, los personajes tanto de Violet como de Jinx como de Vander, de chingazo, todo lo que es el primer capítulo de Arcane siento que está muy bien logrado. Y todos los que han analizado la serie han deconstruido cada pequeña escena de esa intro continuamente. O sea, yo no me canso de ver análisis de la serie porque realmente es muy chido ver cómo los fans sacan más material. Y obviamente no todo es tan cierto porque muchas son teorías, pero cómo prestan atención a todos los detalles los directores, la neta, mi cabeza sigue sin entender cómo hay gente tan talentosa en este mundo. Pero o sea, tienes esta escena de la guerra que perfectamente podría ser Vi contándote el pasado de estas dos hermanas y que crecieron en este contexto de guerra y que luego las adoptó Vander
y luego crecieron con él y con estos dos hermanos, pero en vez de eso, lo que te muestran es una escena cortita de unos 3-5 minutos en la que está un tipo fortachón peleando con unos soldados, los está haciendo pedazos, pero también hay cuerpos alrededor, entonces entiendes que este es un contexto feo. Y después ves a dos niñas pequeñas que se siente como un what the fuck, o sea, como que se siente esto fuera de lo que... Esto no debería estar aquí. O sea, empiezas en una guerra, pero sabes que no es un momento de guerra cool y divertido. Estamos hablando de una tragedia porque ves niñas y ves la dinámica entre las dos niñas con esa simple escena también. Y ves el cambio de motivaciones de Vander también en como un minuto. Me puse chinita. Ay, no, como amo esta serie. Pero luego, pues, ya deja de pelear porque, bueno, de nuevo, otra vez, o sea, ven cómo están los cuerpos de sus padres, de nuevo debido a esta guerra. Entonces él lo que decide, porque es parte culpa suya que esta guerra haya sucedido, porque se les quiso poner a los enforcers y lo que sea, es como de que, bueno, este es producto de lo que yo hice, de lo que yo causé, así que yo me voy a hacer responsable. Toma a estas dos niñas en sus brazos y luego ves que estas niñas ya están crecidas y están junto con sus otros dos hermanos adoptivos que no te tienen que explicar que también los adoptó Vander. Ellos también, simplemente por la interacción que tienen entre los cuatro, entiendes que han crecido juntos y que hay un vínculo muy fuerte entre los cuatro. Y los ves buscando comida porque pues entiendes que son pobres, que viven en lo más mierdas de la ciudad. O sea, es todo, o sea, podríamos hacer aquí un episodio de media hora hablando de lo bien que Arcane hace su primer episodio. Pero es un buen ejemplo de cómo puedes contar algo que, otra vez, regresando al tema que mencionamos hace rato, son cosas que ya hemos visto en otras historias. Hay guerra, hay niños huérfanas, hay hambre, hay pobreza. Me convertí en la que pude destruir. Sí, o también esta dinámica como de que hay uno fuerte y el otro que es como todo débil y todo. O sea, son cosas que no son especiales, pero acá, putas. Sí, la forma en que lo cuentan es lo que lo vuelve de verdad efectivo, aún si ya lo has visto. Bueno, de hecho, es que eso lo quería preguntarte porque sé que en tus notas pusiste Megamente como buena exposición y yo, o sea, no me acuerdo. Sé que me gusta la película, pero pues dime. Es que, o sea, de nuevo, otra manera muy pedorra como de empezar una historia es tu narración pendeja, ¿no? Ya sabes, como de preguntarás cómo terminó. Sí. Pero güey, le aplicaron eso en Ratatouille, sigo sin... sí. Ay, se lo perdono, hasta cierto punto. Ratatouille. Ajá, pero en este caso, o sea, porque más que ser, porque o sea, obviamente tiene temas así como del underdog y como el rechazado por la sociedad y lo que tú quieras. En este caso, no siento que, o sea, primero lo usan como un recurso cómico, porque la escena, porque la introducción es tan absurda que es como de que, ok. Es como, ¿te acuerdas de Superman? No, pero me refiero al hecho de introducir la historia así como de, ok, todo se está yendo a la mierda, pero empezamos por el final, deja que retrasada un poco. A media res. Y después te empieza a contar toda esta historia de cuando era un bebé y luego cuando es un niño y llega a la Tierra. Y todo es su narración y de nuevo, todos son imágenes de fondo. Pero en el caso de, pues, o sea, ¿por qué habría un flashback de él con sus padres como bebé? No funciona tanto no funciona tanto que como cuando él te cuenta su historia desde su perspectiva. Hey, yo crecí en este planeta. Perdón. Bueno, porque mucho de la historia se basa en de que Megamente percibe todo lo que le pasó como que, yo estaba destinado a ser el mal, así que tiene mucho sentido que así es como tú también lo experimentas, como él lo ve. Y es que es también parte mucho de... Creo que porque es una película del DreamWorks o porque es una película de comedia, como que la inteligencia de algunos diálogos o algunos temas que toca la película se quedan como por abajito. Pero, o sea, precisamente este diálogo del padre cuando lo dejan como en la nave, diciéndole como de que estás destinado a... Y lo dejan, se siente de nuevo como muy jaja, pero no es más que eso. O sea, es el hecho de que, de nuevo, él pues simplemente no tenía un lugar en este mundo y luego lo mandan a la Tierra y por supuesto como no podría ser de otra forma, es rechazado por la sociedad porque es putas azul. Entonces es como que ¿qué otra resolución quieres aquí? Y por supuesto, y otra vez tienes este contraste chido donde el superhéroe es el bully, pero el rechazado termina siendo el villano porque no tenía que ser de otra forma, o sea, termina putas traumatizado el pobre.
y pues es todo lo que conoce, también con este amiguito que le mataron, hasta el punto en el que ya es un supervillano clásico y ya tiene como todas estas aventuras, sí, todas estas aventuras chidas, y ya llegamos al final, es como tu payback de que ya llegamos al final, esta es la escena que estabas esperando desde el principio, pero mira todo lo que pasó antes. Es un buen ejemplo de exposición, o sea, porque te digo, lo considero un buen ejemplo de exposición simplemente porque no se me hace pobre el hecho de que hayan decidido contarte su pasado de esa forma. Sí, tiene un propósito. Porque perfectamente, de nuevo, podrían haberlo hecho un flashback y no se habría sentido tan chido. Se habría sentido como más... como una historia más realista, más como en los sentimientos de que te duelan. Pero acá es más como de que lo bulleaban. O sea, hasta a ti te da risa. Cuando le están escogiendo en fútbol y eligen una niña y salen muletas y el güey la dejan ahí. Sí, ok. Sí, o sea, es que mientras lo estás viendo y todavía no te duele, digamos, entre comillas, al menos te da risa. Y ya después, cuando se vuelve relevante la información, ya la tienes. Porque, es cierto, en ese sketch, pobrecito. Sí. Sí, así que sí, es bastante efectivo, es bastante ingenioso, te lo daré de pero bueno, siguiendo con exposición, no vamos a hablar específicamente de diálogo aquí, pero muchas veces la exposición se va a traducir a diálogo feo, de que, estoy platicando, entre comillas, naturalmente, pero me voy a poner a explicarte todo mi pasado justo ahora como una persona nunca lo haría. Pues te voy a leer mi ficha de personaje, espérate. Y a veces también se siente muy... ¿Qué pedo? Porque es como de que te conocí hace 2 horas y se supone que eres un vato sin sentimientos. Nunca le había dicho esto a nadie, pero... Y es que no, ni siquiera cuando es un interés amoroso, es cuando simplemente son 2 personas que no tienen de otra y están en, no sé, un pinche barco viajando a tu puta madre, y es de que deja que te cuente mi pasado. Es como de que, es como... Nadie va a entender esta referencia, pero es como si en Ruby hubieran puesto a Crow a contarle de repente su pasado al... no sé, es como de que... Okay. Mi esposa fue asesinada por un hombre con un suéter amarillo. Ojalá hubiera... Bueno, nada. Ojalá hubieras matado a mi esposa con un suéter amarillo. No, que ojalá hubiera sido de Ruby. Pero eso es otra cosa. Ya, nuestro fanfic. Bueno, tu fanfic, pero sí. Lo apoyo. Otra cosa que es bastante... Si quieres voltear el abanico más hacia ti, Continúa. Otra cosa que es bastante como... ¿Cuál es la palabra? Que puede enfurecer bastante es cuando una historia intenta tratar un tema importante o político o social o lo que tú quieras, pero en vez de verdad tratarlo alrededor de la historia, nada más meten un diálogo como un statement de que yo opino que la opresión de género es injusta porque, o sea, en lugar de verdad hacer un comentario con tus herramientas narrativas como historia, literal nada más escriben un ensayo de por qué el racismo es malo y lo meten en el guión y piensan que eso ya es tratar un tema cuando literalmente solo mencionarlo de la forma más floja posible. Y lo he visto un chingo de veces y lo peor del caso es que obtiene un chingo de admiración, como si fuera algo inteligente o valiente o lo que tú quieras, y es de las exposiciones más... ¿Quieres dar un ejemplo? Dilo por favor. ¿Quieres el spoiler? Espera. No, no. Bueno, espera, déjame pensar en otra cosa. Bueno, es un problema que tengo un chingo con la serie esta de Anne with an E, que meten un tema... Netflix, ¿qué te pasa? Ha de pasar en otro chingo de series de Netflix, pero la neta ya las dejé de ver. Es bien raro cuando hay una serie original de Netflix. Pero sí es de que, este episodio vamos a hablar de la violencia. Pero en lugar de que la historia tenga una sucesión de eventos y que los personajes crezcan de X forma, es literal una morra que se cree bien inteligente y hace un pinche artículo sobre la violencia. Y así, es literalmente un discurso, no es una narración. Literalmente es un género literario diferente, pero pretenden que no lo es y a la gente le fascina y yo no entiendo por qué. Aguanta, ya sé, okay. Esto me dio tanta risa y me quería sacar los ojos. A ver. Se ubica en la serie de Merlina, ¿no? ¿Por qué no pensé en eso? Ya. Sí, ya ven que está este episodio estupidísimo donde Morticia regresa a la escuela y que se supone que Gómez mató a un tipo o lo que sea, y que luego resulta que el tipo andaba acosando a Morticia y que ese es el motivo por el que Gómez accidentalmente lo mató. Tienen los huevos de poner no, es que me da tanto asco.
Es cuando hablan con el sheriff. Es cuando... Es que, bueno, ya después descubren que él lo hizo en defensa propia porque el vato se había vuelto loco o lo que sea y andaba en esta familia rica que les quería hacer daño a los Addams porque eran raros y tienen los putos ovarios de decirle a este policía o a la maestra, no me acuerdo, que es como de que es que ustedes no le creen a una mujer cuando dice que es acosada. Y es como tú, jaja, en tu cara. Ajá. Es como mi post de Facebook ultra feminista tuvo razón todo este tiempo. Primero, ok. ¿Qué verga tienen que ver los Addams con esto? O sea, no estoy diciéndote que una historia de humor negro no pueda tener cosas de reflexión, pero ¿qué es esto? O sea, se supone que son... Es esta mierda moralista. Es una de las series de los 60s y películas de los 90s y cómics más absurdísimos, que menos se toman en serio cualquier tema que tomes en la sociedad. Es literalmente, la niña es una potencial psicópata y es de que... ¿En qué planeta se te ocurre que poner un tema así? Es que es... ¡Oh, no! O sea, ¿a quién se le ocurrió que tenían que pausar la historia original? Que se supone que es un misterio estúpido de un vato que se murió hace muchos años y que es un puto... Es racista. Ah, también. y también, bueno, sí, pero eso todavía te lo paso. Para estándares de Netflix todavía te lo paso, porque eran los 1600, 1500, no sé. Pero, literal, o sea, que quieran poner... Es morticia, güey. Es una señora con kinks, como con sassy dialogue. Uno de sus familiares es una mano, o sea... Es como, ¿por qué ella? O sea, no digo que no puedan experimentar. O sea, ¿por qué tengo que explicar esto? ¿Por qué me tengo que tomar esto en serio? Ajá. ¿Sabes? Sí. Y especialmente estos personajes que son tan idiotas. O sea, idiotas en el sentido de que, de nuevo, no se toman nada en serio. Se supone que tienen todos estos punchlines con cuchillos y armas y que les encantan todas estas cosas muy oscuras. Y de repente me metes algo que es grave, como el tema del acoso, que, de nuevo, me lleva a otro tema. La serie de Sabrina. Porque esa es una serie de brujas, ¿ok? Sí. Hay sacrificios, hay un chingo de cosas inmorales. Literalmente los personajes se regocijan de repente de involucrarse en orgías o en asesinatos de alguna bruja blanca o lo que sea. Y de repente... Es literal inocente. La protagonista, que es una de estas brujas, tiene una amiga que es físicamente masculina y es tratada mal en su escuela porque tiene el pelo corto y porque se viste de cierta manera. Y ya me dirás tú qué verga tiene que ver esto con la historia de las brujas. O sea, de nuevo, no te digo que este tipo de cosas no las puedas tomar en un tema de lo que sea, pero ¿por qué acá? Sí. ¿Por qué insisten en tratar esos temas tan serios en los escenarios más ridículos posibles? Y intentan, o sea, aparte de que lo hacen con una exposición de la mierda, intentan que nos importe. De que eres una bruja, güey. Mitológicamente matas bebés para hacerte ver más joven o lo que tú quieras. Me vas a hacer creer que te importa que tu amiga adolescente le hayan visto las chichis. O sea, no te debería importar. De hecho. O sea, si vas a escribir sobre brujas, escribe sobre brujas. O sea, Hocus Pocus es mejor, güey. Ah, esa pues mamada. Sí, hasta la secuela. Y es Hocus Pocus. O sea, no es algo que intente tomarse en serio tampoco. No es como que intente ser súper... oscuro, que te dé mucho miedo, pero lo que es malo, son gente mala o no. Sí. No sé, es como para tener una tomada. Pero volviendo al tema de la exposición en general, creo que ese es el punto que no hemos tocado. O sea, ¿qué cuál? O sea, las escenas estas de que, les voy a platicar, vamos a platicar de algo, pero es una escena de Infodom. Pues ya lo mencionamos. Not really. Sí. Bueno, si quieres decir algo más específico. Bueno, sí, es que me quería mencionar más que nada ese escenario como algo específico porque siento que es como muy común en historias de aventura o de fantasía de que, llegamos a una taberna y ese es el viejo sabio, ¿no? Y nos sentamos a tomar con él y nos empieza a platicar de la profecía y de la piedra mágica que nos va a salvar. O sea, siempre hay una escena así, de alguna forma u otra, siempre hay un momento donde todos se sientan y platican información. O sea, alguien que sabe más le platica a los otros personajes algo que no saben y que es parte primordial de la historia. Es de que Dumbledore se siente a platicar con Harry.
O de cuando llegan los hermanos Pevensey a Narnia y los encuentran los castores y dicen, es que ustedes nos van a salvar. O sea, es ese tipo de escena que siento que es muy común, de la que ha abusado como una perra sin saciedad, como tú sabes. Pero es que incluso cuando es un infodump, de nuevo, hay maneras de hacerlo chilo. Porque no hay cuestiones que simplemente no puedes evitar poner en o diálogo o simplemente con voz en off. Porque en la historia original no calzan. Sí, no encuentras una forma natural de, lo voy a meter aquí. O sea, porque incluso... Bueno, no sé si es un buen ejemplo de exposición, no, está bien pendejo. Pero... Tranquilízate. Perdón, Jessica. Pero es, por ejemplo, remontándonos a Fruits Basket, ya ves que tienen esta escena con la madre de Toru, en la amiga esta que es toda ruda y toda fija, y que de repente les empieza a contar a los chicos cómo era la relación de cómo ella conoció a Toru y cómo conoció a la madre. Y después hay una parte donde dice, ¿sabes qué? Esto es muy personal, no creo que les tenga que contar a ellos. Y están pasando cosas súper pendejas ahí, como que de repente van a una tienda y le compran a Toru ropa, trajes de baño. Es como jaja. Y es como que si cortamos acá en este momento, la inmersión de la historia emotiva de la amiga se va a cortar. Entonces ella empieza a pensar en su cabeza de nuevo, esta parte no debería decírselas, pero ella se pone a recordar. Y es entonces cuando llegan los momentos más bonitos o más emotivos de esa relación que tenía con la madre de Toru. Relación madre-hija, claro. Porque hay cosas muy inapropiadas en esta serie, pero esta no es una de ellas. La cuestión, o sea, pero ahí, por ejemplo, siento que es una manera de no interrumpir la historia porque nada está pasando realmente, pero es importante y se introduce porque ellos le preguntan a ella como de que en una plática común que ¿cómo conociste a Toru? Y ella de que, pues pasó esto. Es como de que son muy diferentes. Y de repente regresamos a la realidad y ellos le hacen comentarios como de que, pinche rara. O sea, como de que, pues obviamente eras así de agresiva incluso entonces, ¿no? Y ya cuando llega otra vez, porque ella es, incluso aunque sea una tough, una hermana mayor, como, agresiva, súper protectora de su hija pequeña, también tiene sus cosas que son suyas y que le afectan y que todavía le remueven el corazón del pasado. Y el hecho de que ella sola, porque de nuevo es pura exposición con diálogos y con flashbacks, pero es ella solo como, esto es algo personal, ¿no? Es que al menos entiendes cómo ella empezó a pensar en eso. O sea, es natural hasta el punto en que ellos dicen, oye, ¿y por qué son amigas? ¿De qué pedo con ustedes? Sí. O sea, tiene sentido que pase eso y que de ahí nos den su backstory personal, porque ella se empieza a acordar. Se lo doy por buena. Tengo pedillos por aquí por allá. Pedos. Hay muchas cosas con Fruits Basket. Sí, especialmente con exposición. Porque hay muchas cosas que es como de que, ok, ¿para qué sirve? O sea, porque, por ejemplo, ok, la historia de Akito es necesaria, está bien, pero luego bueno, no, o sea, hasta cierto punto entiendo que mostraron un episodio completo de cómo los signos del zodiaco se volvieron tan unidos en el pasado, porque entiendes que esto comenzó como una relación bonita, genuina entre el dios del zodiaco y todos los otros signos. Pero ya después, como estaban tan... Es como una... Es que esto lo vamos a tocar más cuando... Sí, está muy entrado. Pero esto lo vamos a tocar más cuando lleguemos al podcast específico de Fruits Basket. Pero es como de que... Sí, espera. Pues... No, ¿por qué? Siempre soy así. Habías dicho que entendías porque había un capítulo completo de cómo todo esto inició, con lo del dios y los animalillos. Bueno, sí, esto es algo que vamos a tocar más después, con el podcast específico de Fruits Basket, de cómo muchas cuestiones que toca la serie fantásticas se pueden traducir perfectamente a situaciones de la vida real y por eso son tan cool. O sea, porque si solo se quedan como historias fantásticas, como de que, mi mamá me rechazó porque me conoce. O sea, no es tan feo que si lo piensas o que si lo pones en una situación perfectamente plausible en la realidad, como de que hay así con una discapacidad o algo así. Pero en el caso de esto, de nuevo, en Fruits Basket, por ejemplo, tienes esta cuestión en la que
de nuevo, todo empezó como una familia bonita, que es muchas veces como pasa en la vida real, que X y Y se tuvieron que conocer y tuvieron que crear una familia, pero con el paso de las generaciones, esa relación bonita, algún miembro de la familia se chingó a otro, y se chingó a otro, y todo valió madre. Llega un punto, es que me hubiera encantado que hubiera aprovechado esa oportunidad. Muchas cosas. Pero podría haber tocado esto de que cómo lazos tan bonitos se pueden volver en algo restrictivo, o feo, o obsesivo. Estaba chido ese tono que estaba como debajo de todo, pero siento que luego de que... otro día hablaremos de Fruit Basket. Luego, Simón. Pero, pero hay buenos ejemplos de exposición en ese sentido, como de puro... Mira, te presento la Wikipedia. Es de que no necesariamente tiene que ser tan famoso. Sí. Pero bueno, quería de hecho comentar también que es primordial tener una al menos decente exposición para tener una historia decente. Pero si bien hay algo cierto y triste, que a las masas... Me estás asustando. Tengo Carla. Voy a cortar eso. No, que las masas, o sea, para disfrutar de una buena exposición... Me acuerdo de nuestro proyecto de Zoilita. Las masas. Las masas. Sí, güey, de que es un semestre de comunicación, las masas. Es que no sé cómo exponer claramente este punto. Pero si bien una exposición efectiva no se tiene que sentir como una clase de matemáticas que te están explicando conceptos, también se requiere cierto nivel de atención para cachar cosas de una exposición sutil. Tienes que prestar atención porque a lo mejor la forma en la que este personaje dice esto te cuenta algo de él, o la forma en la que hacen un zoom acá te cuenta otra cosa. Si quieres una buena exposición tienes que prestar atención para cacharlo. Pero lo triste es que el espectador más general no presta atención a eso, y eso es muy triste porque creo que es la razón principal de por qué buenas historias la mayoría de las veces son infravaloradas, porque el público general quiere prestarle atención a una película con la mitad de su cerebro o nada más ver las cosas más obvias. Por eso hay muchas cosas populares que dicen de que es que yo te amo, Carolina Rocío, y la otra de que es que mi padre no quiere que estemos juntos. O sea, te lo dejan de la forma más obvia y más enfrente de tus ojos para que no se te escape, y por ende cuando tú a veces te quieres mostrar a un amigo o una amiga de que oye, esta película está bien chida, pueden no entenderle porque a lo mejor no están acostumbrados a tomarse una obra de ficción tan en serio para de verdad prestar atención casi todo el tiempo. Y tampoco es como que les importe. Ajá. Y no es que... Y es como... No es como que nosotras no disfrutemos de la basura. Ajá. Y que todo lo que nos gusta es una obra maestra. Con la mano de Dios. La mayoría de las obras que a mí me gustan son una porquería, lo admito. Pero tienen cosas que rescatarles. Sí, por eso sabes admirar cuando hacen algo bien. Pero en este caso, o sea, sí hay que echarle un poquito la culpa a la gente, porque es como que la misma gente exige mejores historias, pero al mismo tiempo se conforman con lo que les da el cine, que son comedias pendejas románticas con los chistes más pasados de asquerosidad, de que pedo, ay, se me salió una chichi. Sí, o la información más perramente obvia, la cosa más superficial del universo. Y de hecho ahorita que mencionamos esto de que una película quiere hacer como que trata un tema serio, pero nada más habla de él. Por eso mucha gente se cree que, están tratando el tema del acoso, pero nada más literalmente te leen un párrafo de un ensayo de niño de prepa del acoso con las afirmaciones más obvias. O sea, la gente en general no suele pensar más allá de lo que ve, y por eso se tiende a desperdiciar, o muchos escritores o aspirantes no se quieren meter a este pedo de la exposición, porque es algo que a lo mejor ellos no ven en media. O también la tienen fácil. Es como de que, ¿sabes qué? Sí, lo van a comprar, porque es una historia de vampiros, porque es una historia de... ¿Por qué me esforzaría? Los opuestos se atraen. A eso a la gente le gusta, con historias románticas. Sí. ¿Para qué necesito meter cosas más profundas o algún tema familiar ahí que importe? ¿Para qué tengo que explicar las cosas bien si puedo nada más decir, es que la profecía dice que el héroe va a matar al malo, y él es el héroe y él es el malo, entonces, ¿qué más tengo que poner? Pero al final de cuentas se puede reducir bastante al conformismo. Aún así, pues sigue siendo primordial la exposición, porque si quieres hacer basura popular, cualquiera puede hacer basura popular, pero si de verdad te importa el medio y el storytelling, vas a poner el esfuerzo para que se note. Y es que también puedes tener, así como tienes mucha pasión por el storytelling, también puedes tener mucha pasión específicamente por la exposición. Te puede mamar, perdón por la palabra, pero te puede mamar mucho el hecho de voy a presentar mi historia, de nuevo, ya sea a través de voz en off, a través de un personaje que te cuenta su historia del pasado, a través de simplemente pequeñas, porque a veces incluso en
lo he visto menos, pero lo he visto, que son imágenes con música de fondo. Quizás sea una canción, tal vez solo sea un instrumental, pero las imágenes te representan todo lo que está pasando en la historia y tú no necesitas demasiado cerebro para entenderlo, simplemente es como, ok, imágenes bonitas, te lo pongo fácil, ajá. Incluso hasta en películas para niños me han tocado eso. O sea, películas muy básicas como de estudios de poco presupuesto que están en Corea o en Francia o cosas así, que tienen muy bonita animación y que de repente la historia no es tan especial, de nuevo, porque tristemente no muchas historias últimamente son tan especiales, pero tienen como que de repente esta pequeño espacio de exposición donde de repente quieren meter una canción bonita o algún instrumental y lo hacen así como con imágenes bonitas, digamos, no sé, la historia de un caballero, por ejemplo, y hay una historia épica donde hay un instrumental épico donde al final ponle tú que es un hijo de un soldado y una mujer, no sé, una chingadera así, y que están huyendo, que es por ejemplo muchas cosas de las que hacían en Disney antes, que es como así inicia Tarzán, por ejemplo. Inicia con una canción, están los dos padres en el barco y no pasa nada es más como que tú viendo. Tu montaje de acción. Pero no necesitas diálogo, no necesitas... Sí. Y es parte de la exposición. El principio de Up. Y es importante... sí. Ajá. Y es importante... Y es importante ese tipo de exposición también, porque, por ejemplo, si lo piensas, si hubiera tenido más diálogo o más... algo más ahí, se hubiera perdido mucho la magia. Sí, tal vez se hubiera sentido demasiado, como que ya entiendo porque sigues insistiendo en lo mismo. Ajá. Sí. Así que... Sí, bueno, antes de irnos a la conclusión, ¿hay algo en la experiencia escribiendo nuestra historia o una de las tuyas sobre la exposición que quieras como sacar? ¿O cómo intentas evitar este tipo de error en la exposición? Ay, es como... Yo no creo que puedes hablar tú más que yo, porque tú tienes más experiencia escribiendo. Ajá, pero creo que Mateo, es que lo tengo en mi cabeza, en la punta de la lengua, pero no sé cómo se pronuncia. Te voy a ceder la palabra por ahora. Bueno, de la neta a mí me gusta mucho la exposición. O sea, me gusta mucho pensar que expuse algo bien, aunque se la suelo cagar, obviamente, porque pues todavía tengo que editar toda la mierda que he hecho. Pero sobre todo con estas escenas que mencionábamos del infodump, de que nos vamos a sentar a hablar de información del mundo que tú necesitas saber, el personaje, pero también la audiencia. Cuando me toca hacer escenas así, porque tengo una historia como con mucha fantasía detrás y muchas reglas que tengo que explicar, al menos intento que hayan más cosas sucediendo en la escena. O sea, siento que esa es mi forma de no hacerlo tan básicamente, me siento para que me digas qué sucede. Al menos intento de que, es que el personaje que te está hablando, aparte de que te está platicando esa historia, resulta que es un poco inexperta, porque resulta que fulano, familiar de ella, murió. Hay un subtexto. Y mientras les están platicando esto, los protagonistas están pensando un poco en otra cosa, hay algo más que los tiene preocupados, su dinámica es diferente en cómo recibe la información cada uno. Intento darle más información a la historia, más que lo que esta persona sabia les va a decir a los niños, por ejemplo. Intento dar ese plus. En general, también intento que lo que son cuestiones emocionales o problemas personales de un personaje, trato de que se demuestren en sus comportamientos y reacciones, más que en ellos decir de que siento que estoy decepcionando a mi familia o algo así. Sí, porque es algo que me da mucho asquito, es algo que intento hacer. Me gusta mucho jugar con las reacciones. Creo que más que nada porque suelo escribir personajes femeninas protagonistas muy neuróticas, no sé por qué. Por ejemplo, como con esto de las gemelas. Siento que mucha parte de las reacciones de la protagonista es algo que quiero hacer entender de que ella se siente así, por eso se levantó y se fue de la mesa, o lo que tú quieras. Entonces intento de irme más a acciones o a cómo fulano dice el diálogo. No sé si tiene sentido, pero es como intento hacer la exposición más amena. Jugar con las reacciones, como con algo que una persona del día a día no puede controlar, de que solo pasa esto y reacciona así. Y si a huevo tengo que dar un infodump, que al menos sea más interesante y que haya más cosas sucediendo a su alrededor. Que no se sienta como fuimos a la biblioteca y aprendimos esto. Y también, por ejemplo, siempre está este personaje que es el sabio y te dice cosas del mundo que el protagonista no sabe, pero no lo saben todo. Intento hacer que no lo sepan todo, que haya cierto grado de inexperiencia, haya ciertas cosas que van a tener que equivocarse y por ende aprender, o que por casualidad
empiezas a conectar. Entonces siempre intento dejar cosas sueltas para que durante la historia se vayan aprendiendo. Que no se sienta como de que te di tu Wikipedia y tienes que seguir esta guía para continuar en la historia conmigo. So, yeah, that's what I will say. Okay. Fair. So, bueno. ¿Algo? Pues, es que sí quiero decir algo, pero es que siento que no voy a saber explicarlo. Pero es como de que yo he visto en muchos casos de historias que de nuevo yo amo con todo mi corazón, en el que yo he visto que saben usar la exposición de manera tan chila que precisamente el espectador, como si yo no lo fuera, pero el espectador promedio que precisamente solo consume basura y no le importa lo que ve, incluso él lo pone a pensar, porque la historia está construida de esa manera y está escrita de esa forma. Por ejemplo, en el caso de Arcane, que fue una serie a la que mucha gente le gustó, francamente dudo mucho que a parte de esa audiencia a la que le gustó la serie le haya gustado porque toca temas tan chidos, o se hayan puesto a analizar filosóficamente que esto y que lo otro, y que el mundo, y que es tan bonito y tan hermoso como la serie trata el tema de la crianza, de ser padre, que eso es algo que tocan mucho los que analizan las series, como de que es muy hermoso, como tocan el hecho de la humanidad. O sea, eso es algo que tengo que resaltar mucho, como no dejan que un personaje se quede solo con una sola característica. Eso es algo que me fascina de la serie. Y eso es algo que siento que en la exposición, que precisamente hemos estado criticando tanto, que se puede perder, mientras a ti como escritor realmente te importe lo que estás contando, especialmente mientras a ti te importe cómo vas a hacer la exposición, siento que eso se va a notar y eso la audiencia lo va a captar. No es tanto, o sea, porque sí, podemos también culpar mucho al público, que sí, el público tiene la culpa. Estoy viendo. Yo también tengo culpa de eso muchas veces, no voy a decir que no. Si no, no podría consumir nada. No sé quién. Bueno, pero sí, o sea. Pero en este caso, solo lo que puedo decir como experiencia personal, porque yo estoy bastante atrás en el proceso como escritora, a comparación tuya. Es que yo te conté las mías, es la única diferencia. A comparación tuya estoy bastante atrás en el tren. Lo que puedo decir es que sí se puede sacar mucho provecho con la exposición, especialmente si quieres hacer un chingo de cosas con ella, si quieres hacer plot twist, o si quieres de repente como tener esta sutileza como de la exposición, precisamente como de contar pequeñas escenas, pero que se vaya construyendo poco a poco, no necesariamente de que te tenga que contar todo este punto de la historia de un caso, sino es como que, ok, descubrimos esto ahorita, y luego más al rato sigue esto, y luego sigue esto. Igual con el romance, porque es un tema que a mí me mama. No, pero sí. Es que siempre se me va, güey, o sea, pero no sé cómo. Pero así como esta pasión por el storytelling estaba en el pasado, y quizás ahorita eso se ha vuelto un poco más por el lado corporativo, no tanto por el amor a las historias, tristemente. Mientras haya escritores ahí afuera, que no voy a decir que yo tienen todos los recursos por el hecho de ser creativos, o sea, porque realmente probablemente hay muchas historias que tristemente no conocemos ahorita, porque la gente que las quiere contar no tiene manera de hacerlo, o sea, como para producirlo, pero mientras exista ese amor por las historias y la gente las vea, creo que sí puede volver a nacer en eso otra vez. O sea, no creo que esté tan perdido de nuevo. Si a ti te importa la historia que estás contando, realmente no es solo como de que tengo ganas de contar un cuento. O sea, no tan así, tan pendejo. O sea, realmente que conozcas. Sí, que tú ames tu historia. Pero no solo que la ames por el hecho de que, ay, es que me encantan los hombres lobo. Sino es como de que, no, es que todo lo que hay detrás, cómo construye el mundo, lo mucho que adoro estos personajes. Cómo crece fulana. Eso se transmite machín. Y mientras... Aun cuando eres inexperto, se nota cuando alguien tiene pasión. Claro, los que se han aventurado por Wattpad sabrá que habrá cosas malas, caca, y cosas malas de que sigue ahí, amigo. Yo confío en ti. La trilogía que acabo de leer sobre mucho de eso. Tiene mucho amor en sus personajes. Por eso no puedo evitar que me haya gustado, a pesar de que tengo muchos pedos con ella. Pero sí, o sea, siento que a este punto es un poquito más responsabilidad de los escritores que otra cosa.
Así es como podemos sacar un poquito de la mierda todo lo que tenemos ahorita. Pero pues finalmente, con todo el punto de la exposición, queremos concluir en que puedes tener la mejor historia en tu cabeza, pero el cómo la cuentas es lo que va a importar, y la exposición diría que es más del 70% de cómo vas a contar esa historia, así que aguas. Es menester, aguas, cuidado, te bañas. No te bañes. Ok, no te bañes. Y bueno, hasta aquí queda por hoy. Bye.